Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 35 minutos, 12:35 minutos. Estamos de vuelta en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal y hasta ahora saludamos con José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de la capital de la República. Hay varias acciones que se están tomando para retornar a la nueva normalidad. La Cámara de Transporte Público Masivo de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito y las operadoras de transporte urbano intercantonal se alistan para el reinicio de las operaciones cuando lo dispongan las autoridades, lo ratifican además su voluntad de colaborar con la ciudad en el proceso de retorno a la nueva normalidad. Y precisamente de este tema vamos a dialogar con el señor Santamaría. Señor Santamaría, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Cuáles son los preparativos que están adoptando ustedes para este retorno a la nueva normalidad y garantizar así a los pasajeros un transporte más seguro? Bueno, gracias. Permítame saludarle primero a ustedes como parte de la información que cada día lo conocemos y especialmente a las señoras y doctores especialistas en la salud, como a las autoridades nacionales y locales. Efectivamente, la transportación somos uno de los sectores que más hemos sufrido y estamos totalmente en una crisis, cuanto por el proceso que hemos estado atravesando y estamos atravesando, y para reiniciar las actividades post-confinamiento, sí es importante que conozca la ciudadanía algunas disposiciones que le va a la autoridad y oficial. Como transportes públicos, nosotros estamos totalmente a la espera de los protocolos y lineamientos que determine la autoridad, sea el COE nacional o el municipio, pero hasta el momento no se ha definido y ciertos compañeros a la desesperación que en pocos días iniciaríamos la actividad según la programación del municipio, no está bajo un lineamiento oficial o bajo una norma técnica, y eso nos preocupa porque el tiempo va pasando y responsable es la autoridad al no haber definido aún este protocolo. Pero como transporte estamos listos para iniciar las acciones, pero previo a las medidas y protocolos que nos determine la autoridad. Se han pedido algunas medidas, por ejemplo, al servicio de transporte en taxi se les ha pedido separar la cabina del conductor del usuario, poner una lámina o algo que permita no tener este contacto directo con el pasajero. En el caso del transporte público, de los buses, por ejemplo, ¿qué medidas de prevención, además del gel y el alcohol gel, están ustedes dispuestos a adoptar? A ver, en lo que corresponde al transporte público debemos tener, a más de un lineamiento técnico de especialista en la materia del transporte, esperamos también un pronunciamiento de un profesional de la salud. El transporte, el bus, al generar su movimiento durante el día, genera una calor dentro del sector del motor que tiene junto al conductor, y esos reactivos o esas reacciones futuras tenemos también que medirlo. El vehículo, si bien es cierto, hay unas sugerencias, también debemos ver que el vehículo al generar calor en el día y el conductor va a estar con su traje, con su mascarilla o con su visor, todo esto acumula y también va a generar posiblemente alguna reacción de enfermedad secundaria, y eso queremos también un pronunciamiento oficial. El taxi es una forma muy diferente al transporte, como estoy ahorita manifestándole, pero al no haber un pronunciamiento y a la desesperación por no haber trabajado ya más de 2 meses bajo los recursos que no lo tenemos y por reactivarnos, ciertos compañeros están adecuando. Le ruego por favor nos repita lo que nos está diciendo, que algunas unidades han adoptado por su cuenta algunas medidas aparentemente de seguridad, pero sin seguir un protocolo específico que sí ha sido dado por las autoridades, porque todavía este no existe. Esa es la preocupación principal que ustedes tienen. Por otro lado, en el momento en que volvamos al semáforo amarillo, en la capital de la República, ustedes tampoco van a poder operar al 100%, sino un 40%, lo que significa que ese 60% o ese porcentaje restante de las operadoras no va a poder seguir laborando en un primer momento. ¿Qué va a pasar con ese porcentaje que se va a quedar sin ese sustento? En el ámbito económico, por cuanto vamos 2 meses, vamos por los 70 días de no haber trabajado y recursos no lo tenemos. Y la disposición del municipio, según sus cálculos por el porcentaje de la demanda que se insertará en el aparato productivo en el semáforo amarillo, ha establecido un 40% de la flota a operar. Los estudios de la Cámara de Transporte han reflejado que mínimo sería el 70% para poder cubrir la demanda.
basado en la capacidad que determinó el COE de utilización del 30% de la capacidad del bus. Nosotros en Quito se aproxima o se estima una demanda de 800,000 pasajeros día que se moverán en el transporte público, y eso determina, de acuerdo a la jornada laboral, que cada vehículo transportaría 400 pasajeros día. Para los 800,000 pasajeros, estimamos prácticamente que necesitamos el 70% de nuestra flota, de acuerdo a la capacidad que se ha determinado por los distanciamientos. Entonces, esa parte también preocupa. De aplicarse el 40%, muchos usuarios no podrán utilizar el transporte público para cubrir su necesidad en el momento oportuno. Son los temas que al momento no se ha definido, pero nuestra propuesta ya se lo ha determinado. ¿Cómo debería también corregir la autoridad? Porque estamos en este proceso para fin de cubrir y trasladar prácticamente al usuario a su destino. Entonces son temas que sí estamos preocupados también bajo estos lineamientos que estamos recibiendo. Ahora, sin duda a ustedes inevitablemente les va a tocar implementar medidas de seguridad, eso es inevitable. Esos costos, por ejemplo, de la sanitización de las unidades de transporte, ¿lo asumen ustedes? ¿Lo asumen los propietarios del bus? ¿O han llegado a alguna especie de acuerdo con la autoridad para que sea un costo compartido? A ver, como hemos podido apreciar que nuestra economía es bastante deficitaria, y al sumarse un costo más no vamos a poderlo cubrir. Se le ha determinado a la autoridad 2 puntos. El factor económico asuma la autoridad, sí, bajo la norma de seguridad, que también la autoridad sea quien realice estos protocolos a fin de mantener un esquema homogéneo, uniforme para todos, y no dejar a la discreción, porque estamos tratando de la salud y la vida. Y en ese punto aún no está determinado, pero se ha manifestado que la autoridad sea responsable de todo este costo y de todos estos protocolos a realizarlo. Pues es la propuesta de ustedes, pero no es la propiedad. Es la propuesta y las sugerencias que se lo ha puesto a la autoridad, porque estamos hablando de la salud y la vida. No puede quedarse a discreción. Debe haber una unidad responsable, y quién es la autoridad, el municipio en ese caso. En esa parte hemos solicitado y sugerimos que sea la misma autoridad que asuma el costo y quien haga la gestión de toda esta sanitización de las unidades y el control absoluto a los usuarios y a quienes vamos a estar inmersos en la actividad. De las cifras que ustedes manejan, ¿cuánto costaría, por ejemplo, el fumigar una unidad 3 veces al día como piden las autoridades? La fumigación, insumos, cuánto para el conductor y materiales, aproxima de $600 mensuales que estaría por unidad incurriendo en esos gastos. Entonces, sí es un valor considerable y al momento nosotros no lo disponemos. Y aún más cuando está dispuesto que el 40% de la flota saldría y el 60% nos quedamos todavía a la espera. Nos agrava más por cuanto tenemos obligaciones financieras y no financieras que estamos varados y no se ha podido continuar. Entonces, nuestro sector es bien preocupante al momento que se está atravesando y aún no haber definiciones todavía de parte de la autoridad reguladora. Señor Santamaría, ¿han hablado con las autoridades para llegar a un acuerdo para que se dé más prisa en el tratamiento de estos temas que sin duda son muy importantes, tomando en cuenta la gran cantidad de ciudadanos que utilizan el transporte público? Porque, por ejemplo, hay temas como el hecho del manejo del dinero, que sí puede ser también una fuente de contagio. Efectivamente, a través de los departamentos de movilidad del municipio, Secretaría de Movilidad, los equipos técnicos, la agencia metropolitana, se ha desarrollado los temas y se ha expuesto los motivos. Sin embargo, no ha avanzado y no ha habido la definición. Por cuanto solicitamos una reunión con el señor alcalde, a más de la parte técnica, conocer dentro de la primera autoridad cuál es el planteamiento ya que se va a aplicar. Preocupa porque se desarrolla técnicamente y debe entrar al Consejo o a la Comisión de Movilidad, y ahí se ha podido apreciar que no está dándose la viabilidad inmediata o no se está definiendo las partes que ya se está presentando. ¿Y cuántos somos nosotros? Ente inmediata de contacto con la ciudadanía, que se ha determinado que a nivel mundial el transporte público es uno de los mayores propensos de contaminación. Entonces nosotros queremos tener estricto cumplimiento a todos los protocolos y al servicio y a la operación. Todos esos puntos se han ido conversando, pero no hay definición.
¿Tienen un estimado de cuánto han perdido en todo este tiempo de cuarentena, tomando en cuenta que no han podido realizar su trabajo con normalidad debido a la situación sanitaria? Mire, nosotros debíamos de entrar y debemos de entrar con todos los protocolos, pero los tiempos se acortan y no hay una definición. Queremos ser parte y somos proactivos de todo este proceso, pero debe haber un lineamiento y definición de la autoridad para cumplir estrictamente los protocolos y la operación que se determine a generalizar. Le decía, señor Santamaría, si tienen un cálculo de cuánto ascendería la pérdida que ustedes tienen como sector, por lo que no han podido realizar su labor con normalidad debido a la situación sanitaria que vive el país. Actualmente tenemos un promedio de 45 millones de dólares que el sector del transporte intercantonal de Quito hemos perdido. Y eso es una situación clarificándose que del transporte con esta pérdida no solo es para el propietario, sino a todos los que estamos relacionados, que son aproximadamente 18,000 familias, unos 75,000 personas que dependen de esta actividad. Y eso es el impacto que al momento se da en el sector que se puede determinar. ¿Cómo han enfrentado esta situación de pérdida para sustentar las familias de los conductores en esta cuarentena? Es un punto bastante crítico, la capacidad de reserva que hemos tenido, utilizando recursos que son para otro objetivo, se ha tenido que disponer para el gasto de la canasta básica elemental, por lo menos, y la capacidad que se pueda también atribuir un anticipo, un abono, un préstamo y un pago también a los trabajadores de acuerdo a las condiciones que tenemos. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en una situación al no tener recursos y al no tener también posibilidades de capacidades de pagos a la banca, a los sistemas financieros y no financieros por las obligaciones contraídas. Entonces el transporte es muy serio lo que está pasando. Hemos solicitado también a las autoridades nacionales a fin de buscar nuevos incentivos que podrán mitigar esta situación crítica que estamos atravesando. Y por la situación crítica que estamos atravesando, ni pensar siquiera en que se les actualicen las tarifas, tomando en cuenta la situación económica del país, la situación económica en la que estamos quedando los ciudadanos. Mire usted, con la aprobación de esta ley humanitaria se va a facilitar los despidos, se va a reducir la jornada laboral, con ello el sueldo de las personas. A ustedes les deben el tema de las compensaciones. Es un panorama sin duda bastante complicado el que van a tener que enfrentar y que no les va a permitir exigir lo que han venido exigiendo durante todo este tiempo, que es una actualización de las tarifas. Efectivamente, usted lo pone, es una situación que se ha demostrado técnicamente la necesidad de ajustar el servicio, el costo del servicio, pero se ha quedado en manos de las autoridades políticas y han pasado 18 años aproximadamente desde la última revisión tarifaria que se lo dio y se ha venido a través de compensaciones tratando de ajustar, equilibrar este valor, dejándose en consideración, en conocimiento, que al tener una compensación o un subsidio, el beneficiado directo es el usuario, porque no sale de su bolsillo el recurso. Nosotros lo único que necesitamos es cubrir los costos, sea por la tarifa o sea por compensación, pero en la compensación el beneficiado directo es el usuario, porque él no está pagando un valor adicional de su servicio. Sin embargo, esto ya queda en manos de la autoridad. Al no tener en el momento oportuno la decisión de revisar el costo del servicio, estamos en esta situación. Tanto el sector privado como el público que da servicio. El mismo trolebús, conocemos que para cubrir sus costos operativos, el consejo, el municipio subsidia para que pueda cubrir cuyos valores. Con eso yo no quiero prácticamente manifestarme de que nosotros queremos, es la autoridad la que define. Nosotros lo que queremos es tener el punto de equilibrio que pueda garantizar nuestro servicio, que cubra los costos operativos. Y lamentablemente todo se refleja a un mejor ingreso, sea por vía compensación, que lamentablemente no es las mejores y que no se ha venido cumpliendo. Cabe decir que incluso se tiene valores pendientes desde el año 2018 que la autoridad municipal adeuda al transporte. Entonces todo eso agrava y todo eso desestabiliza nuestras economías. Situaciones que es de pleno conocimiento. El transporte vivimos al día con las obligaciones, pese que todos los bienes y servicios se actualizan de acuerdo al IPC, de acuerdo a la inflación, y solo el transporte no lo tenemos ese ajuste. Solo un ejemplo, un salario cuando nos subieron el último ajuste tarifario valía
o estaba en 130, 129 dólares, hoy está en 400. Y nosotros hemos ido compensando cuyos ajustes, pero nuestra tarifa no ha sido revisada. Entonces ya está en manos de la autoridad, que es necesario, en el momento oportuno definirá la autoridad, pero esas son las consecuencias al no haber tomado definiciones en el momento oportuno. Muchísimas gracias, señor Santamaría, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Quito, en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludos. A usted. Dios le bendiga. Punto Noticias.